Muy buenas noches para los señores viceministros de Justicia, señor viceministro del Interior, señor director de Protección de la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, general González, señor viceministro de Salud, señores alcaldes, señores senadores y senadoras colombianos que a esta hora nos sintonizan en directo por el canal del Congreso. Mire, este no es un debate personalista, ni es un debate que busca denigrar, es un debate que busca alertar de una problemática que viene cabalgando y que no es de tiempo reciente, sino que cabalga en los últimos años en nuestro país de una manera silenciosa y peligrosa para la sociedad civil y en especial en el área urbana. Iniciamos con la presentación con las últimas noticias para dar la verdadera relevancia de un debate de pandillismo. El diario El Universal de la ciudad de Cartagena decía hace poco que pandilleros le dan 17 machetazos a una persona por pedirle que no lanzara piedras. Seguimos con titulares generales. Asesinan a un joven y hieren a otro en pelea pandillera en La Pajarera, en Cartagena. Entre otras cosas, señor presidente, ¿dónde está el señor alcalde de Cartagena, que fue citado a este debate? Es muy importante y agradezco a los alcaldes que hoy están acá porque se preocupan por la seguridad ciudadana de sus conciudadanos. Yo también le pregunto dónde está el señor alcalde de Barranquilla, el señor alcalde de Medellín, el señor alcalde de la ciudad de Bogotá, porque es que Medellín está el señor delegado. Me excuso. ¿Y por qué lo digo? No porque quiera atormentarles la vida, porque de ninguna manera sé que tienen múltiples ocupaciones más importantes que venir al seno de la plenaria del Senado, al recinto de la democracia, a discutir una problemática que se da en sus ciudades. De pronto esos problemas son más importantes que venir aquí a este recinto, senador Chamorro, hasta dónde hemos llegado. Un hombre fue asesinado en Cali, al parecer por una pandilla a la cual pertenecía y se decidió salirse. Yo quiero dar la relevancia de todo lo que dicen los medios de comunicación en las ciudades más importantes de nuestro país. En Barranquilla un helicóptero tuvo que escoltar de la Policía Nacional un sepelio de un menor, la víctima Bellarosa Celín Canedo, de 13 años de edad, víctima de un conflicto entre pandillas. Hay videos en la ciudad de Bogotá y en todas las ciudades donde las pandillas se enfrentan, quizás delimitando lo que en otrora era territorialidad, que hoy, después de revisado este debate, vamos a saber que no tiene nada que ver con territorialidad, ni con liderazgo, ni con tema de conflicto de límites imaginarios de fronteras. ¿Cuántas pandillas hay en Colombia realmente? En el año 2009, el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud divulgó un estudio sobre pandillismo en el que informó que en Bogotá había 803 pandillas con 12.000 integrantes. En 1994 se hablaba de 107 pandillas y en el 2003 de 691 solamente en la capital de la República. Según las secretarías de gobierno de las principales ciudades del país, entre esas Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Cartagena, existen 537 pandillas. Una cifra que no se compadece ni con la historia, ni con el fenómeno que va en aumento significativo. Según la Policía Nacional, después de las respuestas de los cuestionarios, existen 147 pandillas. Senador Andrade Hernán, usted como senador citante, después de revisar las respuestas de cada uno de los organismos, tenemos la primera problemática.
No sabemos de verdad cuántas pandillas existen en la República de Colombia porque cada actor tiene su propia estadística. Por eso era importante que los alcaldes vinieran a decirnos aquí qué es lo que pasa, senador Gerlain, en Barranquilla. Senadora Daira, qué es lo que pasa en Cartagena. Y así sucesivamente en cada ciudad capital. Y si no tenemos un dato estadístico de cuántas pandillas realmente hay en los territorios, esto solamente en ciudades capitales, ¿qué real importancia le vamos a dar al problema si no hemos sido capaces de dar el verdadero diagnóstico y la importancia y la relevancia histórica de un flagelo que no es solamente social y que ha venido cabalgando silenciosamente de una manera temeraria entre los barrios populares de nuestras ciudades y que causa el desasosiego entre miles de colombianos? Nos ha costado muchísimo y este Congreso ha apoyado en que exista la paz rural. De ninguna manera el conflicto se debe trasladar al urbano en el posconflicto, y valga la redundancia. Según la Policía Nacional, en esas 142 pandillas, en 6 ciudades capitales y un municipio, están unos integrantes entre 6 y 15, entre los 12 y 22 años de edad. Y el 65% son menores de edad. Miren la importancia de estas estadísticas. Los miembros activos de las pandillas en un 65% son menores de edad. Y las ciudades que marcan relevancia son Cali, Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla, municipio de Puerto Tejada y Popayán, senador Velasco. ¿Qué es una pandilla?, preguntarán muchos. Y esto podría ser la definición histórica, porque ya hoy de eso poco queda, senador Andrade. Él se definía como el grupo o unión de 3 o más personas donde existe un liderazgo en función de intereses comunes y particulares, con permanencia en el tiempo, asociadas a la comisión de delitos y o contravenciones que pueden articularse o no con estructuras delictivas que afecten convivencia y seguridad ciudadana, que conlleven en algunos casos al inicio de una consolidación de una carrera criminal en el menor de edad. Las características, muy rápidamente, es un fenómeno, y aquí lo preocupante si no le prestamos la debida atención, es un fenómeno estrictamente urbano. Estamos buscando colocarle fin a un conflicto rural de más de 50 años. No podemos dejar que estas semillitas en 10 o 20 años se nos conviertan, a bien como usted lo dijo, senador Hernán Andrade, en los maras de Centroamérica. Yo le doy un dato significativo, senador Andrade. Según la ACNUR, que no quiero que vayamos hacia allá, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, El Salvador, en el último año han solicitado asilo 8.153 personas han solicitado ese asilo en otros países por la temerosidad de las pandillas. Prestemos el verdadero significado y la importancia de decir, miren señores, si no corregimos el camino hoy, estaremos condenados en 20 años a ver cómo hacemos para desmontar un problema que se da en la urbe y que sí va a afectar directamente a muchas familias colombianas. Este fenómeno aparece en todos aquellos países que tengan zonas marginales, y nuestro país tiene en las ciudades capitales zonas marginales y damnificadas por las diferencias sociales y por la brecha significativa que hoy se llaman invasiones, por el desplazamiento de la guerra en nuestro país. No establecen conexiones con el poder estatal para efectos de corrupción y facilitar la ilegalidad.
pese a los comicios de delitos con fines económicos, se mantienen en la pobreza. La pobreza las pandillas son una hija directa de la pobreza en nuestro país. Sostenidos por el hurto, el porte y el consumo de estupefacientes, a bien, como lo decía el senador Andrade. Criterios para la identificación de una pandilla. Existen unos liderazgos identificables, la territorialidad que tanto se ha mencionado, la identidad que tanto se ha dicho. Existen unas capacidades de identificación, un proteccionismo y un compañerismo que se da en medio de esa guerra, y una actuación colectiva y un fin común, y lo que más preocupa, un rango de edad en menores de edad y fundamentalmente entre los 13 y 25 años. Características de los jóvenes integrantes de las pandillas: proceden de hogares disfuncionales, donde sus necesidades materiales o afectivas no son atendidas para un adecuado desarrollo personal. Tienen carencia afectiva dentro del hogar, por lo cual se identifican con las pandillas en las que se encuentra aparente estado de cohesión, respeto y trato igualitario, participativo y apoyo, abro comillas y cierro comillas, supuestamente. Expresan actitudes y conductas violentas, tienen baja autoestima y una mala formación en valores. ¿Cómo se originan las pandillas en nuestro país? En su inicio, la pobreza, la madre natural de todas las pandillas. Les toca buscar el dinero para no dejar que muchos de sus miembros de las familias no se murieran de hambre. El hurto, la distribución y la venta de droga. Y aquí quiero resaltar, las pandillas eran unas en sus inicios, de un tema de territorialidad, en un tema de hurto, de heridas por arma blanca, de heridas por confrontación física personal, pero hoy ha pasado a tener un caldo de cultivo preocupante y que puede ser el más grande detonante, que se llama el microtráfico. Señores, y senador Andrade, en eso comparto con usted, lastimosamente ha aumentado el número de cultivos y ha habido una sustitución de patronos de quienes siembran esos cultivos. Pero también hay que aceptar de que nos hemos rasgado, y me parece enhorabuena, por controlar las fronteras para que no se vaya esa droga criminal y malévola a contaminar la salud mental y el bienestar físico de otros países del norte y de Europa, y se nos olvidó nuestra propia población y sociedad civil, y la droga no se está yendo hacia afuera, se quedó en nuestro país y ha aumentado el consumo de alucinógenos en colegios, en lugares de convivencia de jóvenes, y las cifras estadísticas no mienten. Y señores, lastimosamente, los que hoy están comprando esos alucinógenos son aquellos que le roban el televisor a su mamá porque son de estratos socioeconómicos bajos, senador Luis Fernando Velasco, para poder comprar el pase de marihuana o el pequeña dosis de cocaína o lo que le alcance, lo que ha aumentado la peligrosidad de este flagelo de pandillas. Pero no solamente porque haya aumentado el consumo, y aquí están los señores alcaldes que saben que es el tema a controlar hoy dentro del fenómeno de pandillas, sino que están siendo utilizadas estas pandillas para distribuir la droga, para comercializarla y para cuidar de que no se les dañe el parche y la venta del consumo en los jóvenes que aspiran a ser jóvenes nuevos atrapados por este flagelo malévolo. Es importante y relevante decirlo, que se debe erradicar
el microtráfico, senador Hernán Andrade. Y en eso celebro porque el señor viceministro de Justicia se nos comprometió en la Comisión Séptima a trabajar arduamente en esta problemática y hoy invitamos a la Policía Nacional. Nuestros jóvenes están infestados de drogas y en los barrios más pobres y en la zona urbana. Y ya por eso, señores, un joven drogado no tiene control sobre su mente y por eso ya esto ha migrado no solamente de ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla a ciudades y municipios intermedios como Tolú, senador Guerra, donde usted sabe que son muchos los mutilados que cambian, abro comillas y cierro comillas, después de la fiesta su apellido porque le son amputados por armas blancas sus miembros superiores. Y ni hablemos del aumento de armas de fuego, los cuales voy a mencionar. Existen unos factores de riesgo, como lo he dicho. Existen una categorización de las pandillas de acuerdo a la criminalidad. Existen unos factores detonantes del pandillismo que ya los he enunciado. El pandillismo en Colombia. En Colombia, el pandillismo se ha convertido en uno de los mayores problemas de orden público en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Pereira, y muchos de los municipios que hoy se encuentran aquí citados. A diario sufren el rigor de una filosofía sin límites que aterroriza a comunidades como las comunas o los mal llamados cinturones de miseria, caldo de cultivo para que prosperen dichos emporios y focos de violencia. Identificar el número de pandillas que existe en cada una de las ciudades es un tema complejo. Los lugares en que operan, la forma como surgieron o se desarrollan y la manera como incursionan en ámbitos o espacios de la ilegalidad son también, en la mayoría de los casos, indescifrables. Las autoridades y la policía y las alcaldías y las secretarías nos han pasado el dato estadístico que he mencionado: 517 pandillas en ciudades capitales. No hemos contado los municipios de sexta categoría, ni municipios intermedios, ni ciudades intermedias importantes de nuestro país. Como fenómeno urbano, se podría decir que en las capitales de departamentos este fenómeno es creciente. Las actividades de estos grupos van desde peleas en bandas de un barrio para defender territorios y el alto consumo de estupefacientes en sus miembros. En Colombia, el conflicto armado, como lo he mencionado, y la reproducción de los actores violentos predisponen un nivel alto de violencia pandillera. Pero es justo la fácil reproducción social de la violencia. Siembra un conjunto de actores en confrontación con las pandillas y como resultado contiene sus grados de desmadre. La pandilla actual es heredera natural de la globalización. Es una expresión de la conversión de la criminalidad en estructura de mediación de la vida cotidiana del barrio popular. El pandillismo en Bogotá, senadores, por favor, pandillismo en Bogotá. Según fuente Secretaría de Gobierno, 107 pandillas en 26 zonas, 30 tienen gran presencia territorial, 77 son pequeñas. Los delitos: sicariato, microtráfico, control territorial y la vinculación con organizaciones mayores del crimen dedicadas al fleteo, al robo de auto y a los asaltos. Siguiente. Ahí están las principales localidades donde se encuentran localizadas estas pandillas.
Los requisitos, siguiente por favor, para ingresar a una pandilla, ya los hemos explicado. Siguiente, Medellín, está el señor delegado del alcalde. Pandillas, 90. Información de cuando se hizo el debate hace 3 meses en la Comisión Séptima de Senado. En Medellín la ilegalidad y la violencia de las pandillas inició desde la década de los 80, donde pasaron de tener enfrentamientos, damos la bienvenida al señor fiscal, donde pasaron de tener enfrentamientos entre sí a tener vínculos con el narcotráfico, lo que transformó al joven pandillero en sicario y secuestrador al servicio de los señores de la droga. El narcotráfico llegó a establecer conexiones fluidas con las bandas callejeras, condenando a la misma ciudad a un nivel de violencia, por desgracia, en un momento ya superado, el más alto del mundo. En Cali, senador Roy Barreras y senador Roosevelt, 105 pandillas, 2.130 integrantes que delinquen. Fue invitado el señor alcalde de la ciudad de Cali. Aquí está su delegado, ¿verdad? Secretario de Gobierno. 2.130 integrantes que delinquen en 80 barrios. Al servicio, senador Andrade, usted lo había dicho, de estructuras como el clan Usuga o la empresa, para la que realizan misiones relacionadas con el microtráfico de drogas y el sicariato. Bucaramanga, senador Mauricio Aguilar, 50 pandillas. Las pandillas en Bucaramanga tienen una característica especial. Son las líderes, son las mujeres las líderes de las mismas. 85 adolescentes entre los 12 y 16 años. Fuente Secretaría de Gobierno. Las que conformaron varias pandillas integradas solo con propósitos de marcar el territorio en sus 6 comunas. Barranquilla, 109 pandillas. La autoridad, senador Name y senador Asto, no vinculan a los grupos de pandillas con grandes redes criminales y sus actividades delictivas están relacionadas con hurtos y control territorial y riñas. Cartagena disminuyó ostensiblemente en el 2014, señor fiscal, hicimos el debate y tenían 106 pandillas y ahora reportan 56 pandillas. Y Cartagena, de acuerdo a los hechos noticiosos y a la noticia delictiva, es la que más reporta estadísticas. Y hoy nos reportan 56 pandillas solamente. El nivel de peleas, el nivel de heridos por arma blanca, de heridos y muertos por arma de fuego, son significativos en la ciudad de Cartagena. Las familias, después de que se convidan estas pandillas, se encierran en sus casas y el comercio cierra sus puertas, y cuando llueve, senador Araujo, hay lugares por los cuales no se puede transitar. Usted conoce esa situación. Las muertes por pandillas según medicina legal: 873 muertos entre el 2004 y el 31 de agosto del 2016. Promedio de homicidios anuales 64. Lesiones no fatales por pandillismo 195. Departamentos con mayor número de homicidios: Antioquia, Bolívar, Santander y Atlántico. Fuente medicina legal. 10 departamentos con cifras más altas de lesiones en las estadísticas de morbilidad: Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Bogotá. Causa de la muerte: en esta torta simbólica representa cómo ha cambiado y cómo ha cabalgado en siniestralidad y en todo lo que tiene que ver con afectación a la vida. Era al revés, senador Andrade. El 82.8%
8% hoy de las muertes de pandillas son por arma de fuego, tema preocupante. Las pandillas se caracterizaban en sus inicios por tener arma blanca y hoy el 82.8% arma de fuego causa de la muerte. El 13.6% arma cortopunzante. Aquí están los alcaldes que nos pueden desmentir estas estadísticas de medicina legal. Cuando iniciaron, se enfrentaban abro comillas, cierro comillas, a trompadas y con objetos contundentes. Y esa estadística hoy está solo en el 1.6%. La torta simbólica de representatividad de la muerte ha cambiado de las causas de la muerte en nuestro país por las pandillas. Homicidios por arma blanca, fuente Policía Nacional. Ahí están las cifras estadísticas que nos han presentado en homicidios. Lesiones con arma blanca, riñas, pandillas, fuente Policía Nacional. Ahí tenemos esas estadísticas. Noticias criminales. Las noticias criminales son las denuncias que se han colocado derivados y donde está sujeto activo los menores de edad. Hay 212.977 noticias criminales. Sujeto activo del delito menor de edad. Años desde el 1 de enero del 2005 al 26 de septiembre del 2016. Fuente el SIJUP, Ley 600 del 2000 y SPOA, Ley 906 del 2004, Fiscalía General de la Nación. Eso nos debe preocupar. Y esos son los casos que se denuncian. Es aquellos que no se denuncian. Hay que hacer un esfuerzo mancomunado. Las direcciones siguientes, por favor. Las direcciones seccionales de Fiscalía con mayor número de denuncias son la ciudad de Bogotá, Medellín, Cali y el departamento de Santander. El rango de edad. Mire, aquí tenemos que hacer algún tipo de detenimiento los que tenemos hijos, porque a cualquiera de nuestra familia nos puede afectar. Miren el rango de edad. Entre 8 y 11 años, 709 casos. Entre 12 y 13 años de edad, 1.606 casos. Entre 14 y 17 años de edad, señores, de las noticias delictivas que les he mencionado, 200. Continúe, senador. 429 casos. Menores de 8 años y o más de 17 años, 1.679 casos. El 98% está en menores de edad. Señores, el rango de edad de aquellos que están haciendo el delito son menores de edad. El rango de edad de aquellos que se están consumiendo la maldita droga, menores de edad. ¿Hacia dónde vamos? Número de denuncias. Los delitos: hurto, tráfico, lesiones, violencia. Sabemos que el ICBF no cuenta con un presupuesto específico. Creo que también fue citada la señora directora del ICBF y está acá está la delegada. Porque es un tema importante, porque hay menores de edad comprometidos en esta problemática. Y es fundamental escuchar su plan de contingencia para la problemática que estamos hoy aquí presentando. Sabemos que no cuenta con un presupuesto específico para atender la creciente problemática de pandillismo. No hay resultados sobre seguimiento, evaluación a planes y programas específicos. Existen unos centros de internamiento preventivo SIP para menores investigados, 26 a nivel nacional, y centros de atención especializados CAE, 25 a nivel nacional. Menores privados de la libertad en los SIP y en los CAE. Los cupos, miren, en el 2011,
1.025 cupos para 11.000 niños menores de edad, jóvenes menores de edad. Hacinamiento. ¿Dónde podrá estar la resocialización en esos SIP y en esos CAE si lo que encontramos es hacinamiento en las estadísticas? Insuficiencia de SIP y de CAEs. Ahí vamos articulando cuál es el problema para buscarle las soluciones a los mismos. Autoridades. Esto sí, las autoridades que hoy se encuentran, decidimos mirar cómo se atiende hoy la problemática del pandillismo en el país. El número de fiscales que manejan la unidad de responsabilidad para menores, señor fiscal, y usted nos refrendará estas estadísticas, y por supuesto se necesita el fortalecimiento, 240. El número de integrantes de la policía, señor general González, de Policía de Infancia y Adolescencia, para una problemática de un sinnúmero significativo de pandillas que puede atrapar más de 30.000, 40.000 jóvenes, solamente tiene usted 2.471 efectivos de la policía. Sigamos descifrando. Menores de edad aprendidos en flagrancia en los últimos 6 años, lo hemos dicho, 150.000, 157.000. Menores de edad aprendidos con orden judicial en ley 665. Ley 906, 1058. Fugas de centros de la rehabilitación atendidos por la PONAL en los últimos 10 años, 2.255 menores evadidos. Menores de 14 años aprendidos en los últimos 10 años, 1.058, los cuales no son responsables penalmente. Proyecciones en población, siguiente por favor, para llegar a las conclusiones. Siguiente, porque no quiero aburrirlos después de todas estas estadísticas y un tema que tiene mucho que dilucidar y que presentar ante el país, porque es bueno presentar preventivamente y no cuando el problema ya se ha acrecentado y no hay nada que hacer. El senador Hernán Andrade, México gastó el 20% de su PIB en un conflicto urbano y el país ha gastado el 30% del PIB en un conflicto rural. ¿Vamos a seguir gastando plata en guerra? ¿No habrá que darle también un enfoque social a esta problemática? ¿No habrá que buscar la forma de que los que hoy nos quieren entregar herramientas para que sigamos en la laceración de colombianos contra colombianos, nos las den para que existan más CAE, para que existan más SIP, para que existan más centros de resocialización de los jóvenes atrapados en el maldito problema de la droga? Por supuesto que sí. El delito por el cual se encuentran privados los jóvenes, ya lo hemos explicado. Factores asociados a la comisión del delito. Existen unos macros, unos micros. Quiero llegar a esta tabla. Consumo promedio, el pandillismo y el microtráfico de drogas ilícitas. Fuente Ministerio de Justicia. Entre 1996 y 2008. Ahí podemos ver cómo ha cabalgado el consumo promedio de drogas en nuestro país. El pandillismo. Diez minutos para Gracias, el presidente. senador, por favor. El consumo de drogas en Colombia se ha incrementado de una manera significativa. Y hemos pasado de ser un país productor, y lo he dicho y lo repito por cuarta vez, a ser un gran país consumidor. Miren, 2012, el número de consumidores que debe tener algún tipo de subregistro, porque es difícil registrar el número de consumidores y en eso es una labor difícil para el Ministerio de Justicia. 695.000 de marihuana, 288.000 de cocaína, cualquier sustancia ilícita 844.000 aproximadamente en el 2012. La economía que demarca todo esto
medio billón de pesos se hablaba en el 2012, que todos sabemos, y usted lo ha dicho, senador Andrade, es una economía, el microtráfico, que maneja cantidades exorbitantes de dinero que pueden colocar las armas de fuego para que los colombianos sientan lastimosamente un fenómeno que no queremos que se presente, que ya se presentó en Salvador, en Guatemala y en México, que es la muerte, el secuestro, la extorsión, derivados de las mismas pandillas atrapadas por el narcotráfico. Se evidencia un aumento sustancial sostenido, estragos de la sociedad, lo hemos hablado, existe una normatividad y unas conclusiones, porque después no puedo redondear el debate. Las diferencias sustanciales en las cifras y estadísticas entregadas por cada una de las entidades consultadas para este debate demuestra que el país está enfrentando un grave problema, como lo hemos explicado hoy acá, y esa es la principal evidencia. Las pandillas son un grave problema social, silencioso, invisible, una verdadera bomba de tiempo. Durante 6 décadas el país, lo he dicho, ha enfrentado un conflicto armado que pudiera ser peor si no se enmarca de manera responsable el posconflicto en las zonas urbanas con inversión social. Siguiente, es urgente una única política pública que permita enfrentar esta problemática. Miren, aquí los municipios tienen un presupuesto por Sistema General de Participaciones para enfrentar el problema del pandillismo. El departamento tiene otro presupuesto, que es insuficiente, me lo dice un alcalde. Los departamentos tienen otro presupuesto. Entes territoriales, entes nacionales, otro presupuesto. Debe existir una única política pública articulada, que no existan y que cada quien quiera colocar pañitos de agua tibia en tareas sesgadas, en papel. No lo digo por todos los alcaldes, en algunas donde se hacen tareas sesgadas en papel de una supuesta resocialización de pandillas que nunca existe, porque se recrudece el problema del consumo de alucinógenos y no existe la salida de los jóvenes del atrapamiento en la droga. ¿Para qué se utilizan estos presupuestos, señor fiscal? Aquí hay tantas pandillas como tantas fuentes de recursos para intentar, algunas insuficientes, para intentar solventar el problema del pandillismo. Se necesita una sola política pública articulada. No podemos seguir teniendo un programa por pandilla y un programa por municipio por cada pandilla. El alcalde necesita el apoyo y el gobierno nacional necesita el apoyo de los alcaldes. Y debemos existir una concientización de que la política pública debe ser articulada. La ley 1098 del 2006 cumple este mes 10 años y es urgente revisar las falencias y hacer los ajustes, senador Andrade, que usted la mencionaba. Recordemos que el Código de Infancia y Adolescencia, o Ley 1098 del 2016, y miren esta problemática y me la pueden desmentir las autoridades, prohíbe las bases de datos de menores con sujetos activos del delito. Sin embargo, esto genera que si un menor, y el señor viceministro de Justicia me puede decir si existe o no existe este impedimento, un menor tiene una orden de aprehensión en Bogotá y este se traslada a Medellín, allá la policía no tiene cómo enterarse que ese menor tiene orden de aprehensión. Solo el Consejo Superior de la Judicatura puede constituir bases de datos, y únicamente para política criminal y para tasación de la pena. Es una dificultad que habría que superar. Si hay más de 200.000 noticias criminales en contra de menores de edad, y en los últimos 6 años han aprendido en flagrancia un poco más de 150.000 y más de 7.000 con orden judicial de aprehensión, pero el ICBF informa que en los últimos años han sido atendidos en los CAE y en el CIP un poco más de 30.000 menores. ¿Qué entidad o quién se encarga de la resocialización del resto de las estadísticas que hoy hemos mostrado?
es importante revisar cada una de estas partes. La ley 1098 del 2006 ha dicho énfasis en los derechos, pero ojo, no podemos olvidar que cada derecho implica un deber. Es hora de empezar a hablar también de deberes. A nosotros también nos dieron, los que fuimos criados, con la reprensión idónea de los padres. Hoy un padre, señor general, no puede recriminar a su hijo porque existe el excesivo proteccionismo para ese menor de edad. Y se han visto casos judiciales donde un hijo lleva a la cárcel a un padre solamente por haberlo regañado. ¿Será que estamos siendo muy complacientes en derechos? ¿Y dónde quedan los deberes de esos menores con sus padres? Es necesario delimitar y diferenciar la autoridad y la disciplina del maltrato. Es urgente verificar y diagnosticar si el ICBF está resocializando y reincorporando a los menores que han delinquido. Se estima que 1 de cada 4 jóvenes que ingresa a un establecimiento carcelario del IMPEC ha estado en un centro de rehabilitación del ICBF. Algo importante, señor general, y usted no me lo ha dicho. La Policía Nacional no cuenta con un presupuesto específico para enfrentar desde la prevención el pandillismo juvenil. Eso hay que colocar los recursos para poder exigir. Es necesario que la política pública que se diseña, implemente, contemple motivaciones de la cultura, de la música y el deporte, y qué importante será escuchar al viceministro, al delegado de la ministra de Educación en este debate. Es necesario revisar la normatividad que permite que una persona que haya cumplido la mayoría de edad y si el delito lo cometió siendo menor de edad, continúe pagando su sanción en estos centros de rehabilitación a cargo del ICBF. Hay que proporcionar igualdad entre un menor de 14 años y una persona de 25 años, que es la edad límite de permanencia. Señores, no los quiero aburrir más, pero quiero decirles que esta es una verdadera problemática. Muchas gracias, honorable senador, por su exposición.